Kissy solo estaba seria ya que lo que decía su adversario era toda la verdad. Ella era poderosa pero sus miedos no la dejaban brillar como debía. Al final ser mimada por su hermano le terminó afectando en su cultivo y batallas, y ahora lo estaba pagando muy caro. Entonces Kissy dejas ese temor y sé la guerrera que debe ser esa temida diosa de la calamidad. Pelearás por los humanos que más aprecias con el poder más oscuro o te unes a ellos, tú decides, diría Arthur, el cual esquivó el salvaje golpe que iba a donde él. Pienso luchar por mí y por la gente que he protegido durante años. Es hora de poner el orden en este multiverso o reino, mejor dicho, diría Kissy, la cual seguía lanzando unos salvajes golpes. Bien, demuestra por qué te hacen llamar una reina de la calamidad y pon respeto, lucha sin temor a la muerte, sé fuerte y nunca bajes la mirada ante el rival. Quiero que des todo de ti en esta batalla, diría Arthur, el cual se ponía en pose de combate viendo a la guerrera. Debo ser la reina de la calamidad, debo demostrar porque soy una guerrera con el puesto de reina, él mismo lo está diciendo, y tiene razón, ya me dejaré de juegos, es hora de luchar de verdad, debo hacer sentir esa emoción en mi cuerpo, diría Kissy, la cual veía al guerrero seria. Arthur no se esperó ni un solo segundo, él ya se había desplazado a una gran velocidad con un salvaje golpe que por donde había pasado solo había generado un gran caos. Kissy al ver eso no se quedó esperando para recibir el golpe, ya que ella también se lanzó a una gran velocidad, ahora siendo quien debería ser, una verdadera guerrera. Los dos al impactar sus puños se generó una inmensa explosión que todo a su paso se iba destruyendo por el gran poder del impacto. De la cual salieron los dos guerreros moviéndose a unas grandes velocidades mientras se iban dando unos salvajes golpes que cada fuerte golpe que se iban dando hacían retumbar ese lugar de la batalla. Dos veloces destellos se veían pasar por todo ese gran planeta mientras se iban dando unos intensos y furtivos golpes que cada uno tenía una gran cantidad de poder. Arthur solo poseía una pequeña sonrisa mientras daba y respondía a los intensos golpes. Él sabía que por más amistosa que fuera una batalla, debería darlo todo porque un mal golpe que revisa puede perder todo gran poder que tenga. Kissy cada segundo comenzaba a entender su poder y fuerza, ya sabía que era lo que debía hacer en cada batalla. Al final, ella es una gran guerrera con un temor de demostrar quién es de verdad. Durante unos largos e intensos minutos por todo ese cielo y tierra solo se veían fuertes ondas de ki por cada salvaje golpe que se iban dando. Arthur, por ver donde no debía, bueno, al crearse un portal y sentir un gran inmenso poder, sintió temor, por eso fue su distracción. Kissy no lo desaprovechó, que le dio un salvaje e intenso golpe en toda la cara de su rival con una fuerza nueva hasta para ella. Arthur sintió como su vida había pasado por sus ojos hasta que salió disparado hasta colisionar salvajemente con el suelo, que se generó una inmensa explosión que a su paso todo había sido destruido por ese impacto. Kissy veía eso seria pero no bajaba la guardia, ya que sabía que un guerrero como Arthur no es algo fácil de luchar, que debería entregarlo todo en batalla si no quería perder. Ella quería demostrar su verdadero poder sin temor. Arthur se ponía de pie limpiándose la sangre que recorría por su nariz. Él estaba serio ya que ese golpe había sido muy en serio, pero igual él había descuidado todo su guardia por ver ese portal que no sabía de dónde salió y de quién fue ese poder que se sintió por unos segundos. ¿Qué pasó, Arthur? Porque esa mirada perdida, diría Kissy, la cual veía a los ojos del guerrero y no sabía el por qué tenía esa mirada. ¿No has sentido ese poder? Bueno, el que se sintió por unos segundos, o solo yo fui el que lo sentí, diría Arthur serio, ya que no sabía nada de eso. La verdad, estaba muy concentrada en la batalla que no le presté atención a mi alrededor, diría Kissy seria. Bien, no le demos importancia a ese guerrero, Son Goku y tu hermano, que sus poderes parten hasta la realidad entera, diría Arthur, el cual se ponía en pose de combate de nuevo. Kissy se había desplazado a una velocidad que Arthur no fue capaz de ni verla. ¿Dónde se metió?, diría Arthur, el cual buscaba por todos lados a la guerrera y no la encontraba hasta que la vio. ¿Qué pasa? ¿A quién buscabas con tanta intensidad?, diría Kissy, la cual le dio un salvaje golpe con una fuerza intensa. Arthur salió disparado hasta impactar unas rocas que las destruyó por completo, que a su paso todo se iba destruyendo por el gran poder del impacto. Kissy no se quedó ahí y lanzó un descomunal ataque, parecía inofensivo pero tenía un poder bestial. Arthur no fue capaz de esquivarlo ya que lo recibió de lleno en toda la cara, ya que en ese lugar solo se veía una inmensa explosión por el gran poder. Kissy solo tenía una mirada seria viendo la explosión, ya que sabía que no debía confiarse debido que su rival es uno de los seres más temidos y respetados según lo que había sabido de él. Arthur salió de la explosión con una mirada seria, ya que ese ataque le causó un poco de daño, pero eso era lo de menos para él. ¿Te encuentras bien? Porque esa mirada, diría Kissy, la cual veía al guerrero y ella no sabía si estaba enojado o algo así.
No te preocupes, nunca hagas eso de nuevo. Preguntar por tu rival, recuerda, son enemigos no amigos. Por preocuparte por su salud, tú en este caso deberías seguir con un furtivo lluvia de golpes, debido que debes ganar una batalla, no dejarte ganar, diría Arthur, el cual se había recuperado del daño que tenía. Tienes un punto, debo ser más fría en ese aspecto, no ser una guerrera frágil, porque eso me daría mucho que hablar, diría Kissy. Vamos, que esto aún no se termina hasta que uno de los dos no esté en el suelo, esto seguirá hasta que caiga uno, diría Arthur, el cual veía a la guerrera serio, ya que él no estaba con juegos, él estaba serio. Bien, deberé ponerme seria si no quiero que este guerrero me gane fácil, debo enseñarle que no soy una guerrera fácil de vencer, diría Kissy, la cual se ponía en pose de combate de nuevo mientras se lanzó a una gran velocidad que a su paso había dejado un salvaje caos. Ella es fuerte, debo hacerla más fuerte y temida, tal vez Goku me ayuda en eso, pero por el momento me encargaré de hacerla fría y calculadora, diría Arthur, el cual se había movido a una gran velocidad con un fuerte golpe. Ambos, al colisionar sus puños, se generó una fuerte explosión que a su paso estaba siendo destruido por el gran poder del impacto de sus puños. Volviendo a darla, inició un fuerte intenso intercambio de golpes y puñetazos a unas grandes velocidades que por donde vieras solo ibas a ver a dos guerreros darse unos salvajes golpes que cada uno tenía un gran poder. Por cielo y tierra solo se veía a los dos guerreros darse unos fuertes golpes con una fuerza intensa, cada golpe que daban ponía de cabeza ese lugar de donde estaban batallando. Arthur esta vez estaba siendo más intenso en cada golpe que daba, él sabía que no debía confiarse en lo más mínimo, que debía darlo todo en la batalla. Kissy ahora comenzó a tener unas dificultades al esquivar y responder los fuertes golpes de su rival. Al final ella sabía que Arthur nunca había luchado en serio, pero aún así no se iba a rendir fácilmente, ella daría todo de sí para intentar ganarle a un rey como Arthur. Bueno, guardián, el rey es más fuerte y temido. Así estuvieron por unos largos minutos de una gran pelea, que sus golpes habían sido muy descomunales y fuertes. Al final la fuerza de los dos era inmensa. Arthur esta vez se desquitó el anterior golpe que había recibido, que le dio uno a su rival con una fuerza impresionante que el tiempo por unos segundos se había detenido. Kissy salió disparada hasta colisionar salvajemente con el suelo, que se generó una gran explosión que a su paso todo se iba destruyendo. Espada perforadora del tiempo, corte del tiempo, diría Arthur, el cual lanzó el fuerte corte a una gran velocidad que a su paso todo lo iba destruyendo por el gran poder de la espada. Kissy se ponía de pie, pero al ver lo que iba a donde ella logró esquivarlo, pero un segundo más tarde y estaría perdiendo la batalla. Al final ella sabía que ese ataque era grande. Nada mal, guerrera, has esquivado mi ataque, uno de los más temidos, porque un corte de esos y tu muerte está clara, debido que te detiene al mismo tiempo por unos 2 minutos lo que necesita tu cuerpo para morir, diría Arthur, el cual veía a su rival. Maldición, suerte que es una batalla según amistosa, según lo que has dicho, diría Kissy, la cual veía al guerrero. Lo es, solo que debes sentir la presión de no morir en una batalla y luchar en serio hasta la muerte, sin guardar nada, diría Arthur serio, ya que él sabía que en una batalla no trata del más fuerte, sino del más inteligente en la batalla, si no podrías perder por habilidades no técnicas. Bueno, tienes un poco de razón y por eso te has confiado en este intercambio de golpes, diría Kissy, la cual veía al guerrero herido, mientras ella solo tenía una pequeña sonrisa. ¿Qué por qué dices tal estupidez? Según yo he luchado en serio toda la batalla, no me he guardado nada, diría Arthur, el cual veía serio a su rival. Flechas perforadores de la realidad, diría Kissy, la cual lanzó sus técnicas a unas grandes velocidades, cada flecha tenía un inmenso poder. Arthur al ver eso se sorprendió, debido que no sabía cómo había creado esas técnicas tan rápido y sin que él se hubiera dado cuenta de eso. Kissy solo poseía una pequeña sonrisa, debido que ese ataque no era simple, era más que un ataque normal. En eso, en toda la zona de combate se empezó a ver como fuertes flechas comenzaron a caer, que cada una tenía un gran poder, que al no más tocar el suelo algunas generaban unas fuertes explosiones. Arthur estaba esquivando cada flecha debido a que sabía que si se dejaba impactar por una flecha estaría perdido, porque sentía el gran poder de que se le había dado. Enigma de la calamidad sufre en un eterno caos, diría Kissy, la cual lanzó su técnica a una gran velocidad que a su paso se veía un gran caos que se iba haciendo por ese gran poder. Arthur, por intentar una cosa, recibió la otra, en eso se vio una inmensa explosión en toda la zona de combate por el último ataque, todo lo que había a su paso había sido destruido por ese gran poder. Kissy solo tenía una pequeña sonrisa mientras se sentaba en unas rocas con una pequeña sonrisa, ya que ese ataque había sido muy hermoso a sus ojos y el caos que había generado, ya que sabía que Arthur podría salir ileso o con daño, todo depende de la resistencia de su rival, y ella sabe que su rival es fuerte.
Arthur salió de la explosión con múltiples heridas en su cuerpo, pero lentamente iban sanando mientras veía seriamente a la guerrera. Él sabía que su rival aprovechó bien cada segundo para darle unos golpes que le causaron un buen daño. Nada mal que si has aprovechado cada segundo para darme esos golpes, diría Arthur, el cual se ponía a la altura de la guerrera seria. Lo sé, sabía que te había confiado de esa manera, lo cual para mí fue un plus en darte unos buenos golpes en tan solo segundos con esos ataques, diría Kissy, la cual veía al guerrero serio. Estás mejorando de ser esa niña hace unos segundos que tenía miedo de lanzar un ataque a la de ahora que lanza unos grandes ataques con buen nivel de poder, diría Arthur, el cual veía eso con una sonrisa. Lo sé, estoy aprendiendo del mejor. Al final, si alguien te enseña cómo hacer bien todo, siempre se resuelve de la mejor manera, o un buen maestro, diría Kissy, la cual se ponía de pie de nuevo ya que la batalla continúa y no pararía hasta acabar con el guerrero. Pero dentro de poco vas a tener un gran maestro, él te enseñará cómo ser mejor guerrera y dejar el temor de lado y volverte más fuerte, pero eso si no vuelvas a buscar tu destino de diosa de la calamidad que vendría por su cabeza yo mismo, diría Arthur serio. ¿Me estés diciendo que no me llevaras contigo solo a mi hermano, que sea juzgado?, diría Kissy, la cual tenía una sonrisa, pero al final perdida una gran parte de su vida. Sí, perdón, pero tu hermano ha hecho muchas cosas que no son perdonadas por nuestro reino, debido que somos poderosos y el respeto debemos darlo a ver, diría Arthur serio. Te entiendo, no te preocupes, mi hermano causó daño a muchas familias Yagami, a veces es necesario pagar con la vida misma por el daño causado a los demás, diría Kissy seria ya que sabía el daño que hizo su hermano. Al final es el ciclo de la vida, deberá pagar por el mal causado a mucha gente inocente con la muerte o algo más, no sé qué tenga pensado mi reina, al final ella sabe lo que quiere con él, nosotros solo seguimos órdenes de los superiores, diría Arthur serio. Bien, pero el Yagami llamado Yato, ¿qué pasaría con él? Su madre no lo quiere en el palacio también, pero la pregunta, ¿sabes quién es su madre también o aún desconoces esa información?, diría Kissy seria. Según nos dijeron, el padre es Vector, más conocido como Ryota, y la madre la reina de los Yagami, diría Arthur, el cual comenzó a ver algo que estaba tomando sentido. ¿Qué pasa? Porque esa mirada, ¿acaso pasa algo malo con lo que pregunte o ya se te olvidó lo que ibas a decir?, diría Kissy, la cual veía al guerrero y no sabía por qué serio. No hay algo que está pasando que no creo que me termine gustando, pero debo seguir las órdenes, al final solo soy un guardián, pero por lo que veo un futuro incierto nos espera en el reino de los Yagami con la llegada del rey de Ryota, diría Arthur, el cual sabía que ahora sí estaría en caos su reino y no podría hacer nada, bueno, si sus sospechas eran ciertas. Pero dime qué es lo que pasa, tal vez te puedo ser de ayuda, ¿acaso no confías? ¿O qué es lo que pasa?, diría Kissy, la cual veía al guerrero, ella aún seguía en pose de combate ya que la pelea aún seguía. No puedo, pero cuando te des cuenta del caos que pase sabrás a lo que me refiero y deberías estar lista, al final nunca sabes para qué. Ahora concentrarte en esta batalla mejora muchos tus aspectos de guerrero, si no quieres morir en batalla, por si el guerrero Son Goku es tu maestro, estarás en ojo del mundo como rehén para matar a esa bestia del infinito, y lo sabes, diría Arthur, el cual esquivó una salvaje patada que iba a donde él. Bien, por eso no te preocupes, eso es lo de menos, al final poseo un buen nivel de poder, no cualquiera podrá vencerme, diría Kissy, la cual esquivó dos salvajes golpes que iban a donde ella. Sí, pero recuerda esto, los reinos son muy diferentes a como eres en tu reino, cada uno puede tener guerreros con el poder por encima de ti y cientos de guerreros, recuerda que al final no todo es lo que ves, nada es igual, diría Arthur, el cual se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe que a su paso había dejado un gran caos. Kissy solo estaba seria ya que lo que había dicho el guerrero en cierto punto es verdad, ya que cada reino posee diferentes niveles de poder y ella no sabía cuál sería el límite de cada uno, al final ella sería carne fresca en una jaula de leones, pero dejó de pensar en eso y se movió a una gran velocidad que a su paso había dejado un gran caos. Los dos, al colisionar sus golpes, se generó una inmensa explosión que a su paso todo se iba destruyendo, el gran poder de impacto de sus puños había sido salvaje, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a unas grandes velocidades que por donde iba pasando los dos guerreros iban generando un gran caos, el poder de sus puños era inmenso, la velocidad que tenían era salvaje para los dos. Podría ser una batalla de entrenamiento, pero ni uno de los dos guerreros se está confiando, están luchando con su máximo poder sin guardarse nada en lo más mínimo, el poder que estaba usando era de una verdadera batalla sin limitaciones. Kissy se desplazaba a unas grandes velocidades que por donde la vieras pasar solo generaba un gran caos por su inmenso poder. Arthur se movía y se iba desplazando a unas grandes velocidades que a su paso solo iba generando un gran caos con los salvajes golpes que iba dando.
Kishi no podría defenderse de los salvajes golpes, que recibió una salvaje patada en toda la cara, que salió disparada hasta impactar salvajemente con el suelo, que se había generado una inmensa explosión, que a su paso todo era destruido. Flor Loto Eterno, diría Arthur cuando lanzó una técnica simple y sencilla para el bueno, pero de que le había puesto un gran nivel de poder, sí. Enigma Luna Sangrienta, diría Kishi, la cual lanzó su ataque a una gran velocidad, que a su paso había dejado un gran caos. Las dos técnicas al impactar entre sí se generó una inmensa explosión, pero los dos ataques parecían muy igualados, sin ver a un ganador. Los dos poderes de los guerreros eran inmensos, que fuertes vientos eran generados por esos ataques. Kishi no se iba a rendir, entre más segundos iban pasando más poder le empezó a aumentar a su técnica, ella no quería perder tan humillante. Arthur no estaba poniendo mucha resistencia, al final su poder es grande y sabe que puede destruir a muchos guerreros con una técnica suya, pero esta batalla debería tomarla un poco más simple porque sabía que no era cualquiera esa guerrera. Al final, por tanto poder acumulado, se generó una inmensa explosión que todo a su paso se iba destruyendo sin dejar nada, solo un gran campo desierto que es lo único que se veía, y en el centro dos guerreros que se encontraban serios. Cada uno sabía que la batalla deberían ponerle fin, ya que tenía un espectador y eso significaba que el rey del poder oscuro había muerto al final. Bien, Kishi, deberías ponerte más seria, ¿no crees? Dar más en la batalla y no jugar más y luchar en serio, diría Arthur, el cual veía a su rival serio. Con que veo que ya quieres acabar la batalla, debido que ya terminó la de él y pues ya tienes que irte a el reino Yagami, diría Kishi, la cual tomó una distancia del guerrero mientras tenía una pequeña sonrisa. Veo que ya te diste cuenta, pero bueno, es hora de que luchemos al 100%. Bueno, de tu parte yo podría destruirte con un solo golpe mío en mi máximo poder, diría Arthur, el cual veía a la guerrera con una pequeña sonrisa. Bien, espero no te arrepientas al final, siempre te puedes arrepentir de lo que deseas, diría Kishi con una pequeña sonrisa. En eso, en toda esa zona desierta, un poder inmenso se comenzó a sentir. Fuertes rayos no paraban de caer, temblores, se siente un ki muy puro pero a la vez muy oscuro. Se empezó a sentir que ponía de cabeza ese lugar de la batalla. Ese poder parecía no tener límites algunos, pero al final la guerrera había entrenado por miles de años en una dimensión y su poder debería ser inmenso, más de lo que había demostrado en la guerrera por el Santo Grial. Arthur estaba sorprendido, al final no pensó ver un inmenso poder como el de la guerrera, pero eso era lo de menos según él, pero al final esa confianza lo puede llevar a su perdición. Y de un fuerte estallido de poder el cielo se partió en dos y el gran poder de la guerrera se hacía sentir que ese lugar de la batalla estaba temblando. Donde ella estaba se había destruido por ese gran poder que había liberado. Veo que posees un buen nivel de poder y eso es hermoso porque no terminaste siendo una pérdida de tiempo, pero dime, ¿ese poder lo dominas o posee un límite de tiempo?, diría Arthur, el cual estaba serio ya que la guerrera había demostrado ser una gran adversaria, a pesar lo que había pensado el que solo iba a ser una pérdida de tiempo según sus pensamientos. Es mi máximo poder, puedo luchar años en este poder si quiero y nunca terminaría, pero bueno, no estamos para pelear años, o si, diría Kishi, la cual se ponía en pose de combate ya lista para un round más o unos dos, quién sabe cómo pueda terminar esta batalla. Esa mirada de confianza me cae bien, decidida a que iré por la victoria. Ella es una gran guerrera, solo le falta eso, ser fría en la batalla, diría Arthur, el cual estaba serio. Entonces, ¿qué harás? Solo te quedarás viendo con esa cara de confusión al final, nadie te entiende, diría Kishi, la cual veía eso sería. Pues eso ya lo veremos, si con ese poder me darás una digna batalla al final. Nunca cantes victoria sin saber cómo ganar, diría Arthur, el cual se había desplazado a una gran velocidad con un fuerte golpe que a su paso había dejado un gran caos. Si subestimas a tu rival siempre terminarás perdiendo, así que mejor guarda silencio y luchemos hasta la muerte como los guerreros que somos, diría Kishi, la cual se había movido a una velocidad sobrenatural. Los dos, al no más colisionar sus puños, se generó una inmensa onda de ki, que a su paso se había destruido todo lo que había. Bueno, algunos pequeños escombros que habían de ahí, todo había sido destruido y un gran cráter que se había generado por el gran poder del impacto de los dos guerreros. De la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a unas grandes velocidades, que por donde vieras solo ibas a ver a dos veloces destellos darse unos salvajes golpes, que cada uno poseía un gran poder. Por cielo y tierra solo se veían dos veloces rayos que se iban dando unos salvajes golpes, pero en la batalla se veía un claro ganaron, por así decirlo. Un guerrero lleva mucha ventaja por el simple momento, al final todo cambia. Kishi se iba moviendo a unas grandes velocidades mientras iba dando unos fuertes golpes, que cada uno poseía un gran poder y fuerza implacable de ella.
Arthur ahora sí tenía muchas dificultades en esquivar los fuertes golpes que algunos le daban de lleno que le generaban un fuerte daño al ser impactado hasta que recibió una salvaje patada en toda la cara que salió disparado hasta impactar fuertemente con el suelo que se generó una gran explosión. Vamos, poneos de pie de nuevo que esto aún no termina, sigue en la lucha que la batalla se está poniendo interesante, diría Kissy, la cual veía al guerrero mientras tenía una pequeña sonrisa. Ella ahora tenía la confianza de ganar la batalla. Veo mucha confianza, pero ¿será suficiente para ganarme o solo será una verdadera pérdida de tiempo como veo? Diría Arthur, el cual tenía una pequeña sonrisa pero sabía que no debía confiarse en lo más mínimo, debido que la guerrera puede usar de sus técnicas, que las desconoce al 100%. ¿Qué harás, Arthur? ¿Seguirás con la misma confianza o te rindes ya? Diría Kissy, la cual lo veía con una pequeña sonrisa pero sabía que no debía confiarse en lo más mínimo, porque el guerrero es fuerte y ella aún no sabe el límite de esa fuerza. Jaja, no alardees de poder con un guerrero que te supera en poder, recuerda eso. Si no sabes del verdadero límite de tu adversario, mejor guarda silencio, porque no sabes la realidad, diría Arthur, el cual veía a la guerrera. Bueno, tienes una razón, pero al final, si no demuestras más poder, está demostrado que si eres un verdadero débil, no un fuerte. ¿Cómo te haces pasar? Diría Kissy serie. Eso ya lo veremos, ya veremos de qué lado muerda la iguana, diría Arthur, el cual veía a la guerrera con una pequeña sonrisa. Arthur, ¿qué pasa? ¿Por qué su batalla se ve como si están jugando? ¿Qué fue lo que me perdí mientras yo sí tenía mi vida a menos de este estúpido? Diría Goku, el cual señaló a su rival. Pues ella es diferente, Aryota, y eso lo sabes perfectamente, ¿o me equivoco? Por eso me distes que luchará con ella. Al final sabías que ella no era más que un niña con un caparazón de una diosa, diría Arthur serio. Sí, pero quería ver cómo ibas a actuar en esa situación, si ibas a ser un digno guerrero o la ibas a eliminar como tienes las órdenes, pero veo que me he equivocado. Eres un gran guerrero, pero tienes que ser mano dura para que ella aprenda a ser fuerte. Recuerda que nadie debe demostrar lo débil que llega a ser, porque eso te termina afectando, diría Goku serio. Si eso lo sé perfectamente, ahora le demostraré que nunca debe subestimar a un guerrero Yagami, porque la podría pasar muy mal en la batalla, y eso lo sabes tú, diría Arthur, el cual veía a su rival con sonrisa. Bien, demuéstrale que las batallas fáciles no existen, así que es hora de que dejes de guardar todo ese poder y hagas rugir tu bestia interna, diría Goku, el cual tenía una pequeña sonrisa ya que sabía que Arthur, si se ponía serio, sería un guerrero temible. Entonces, ¿qué harás? ¿Te quedarás ahí viéndome o me atacarás? Diría Kissy, la cual veía al guerrero con una pequeña sonrisa, pero en eso sintió un escalofrío que recorrió por su espalda. Ella sabía que iba a pasar algo y eso no le iba a gustar para nada. En eso toda la zona de combate empezó a temblar, fuertes rayos comenzaron a caer en todos los lugares, el planeta no paraba de temblar, el gran poder de Arthur no paraba de aumentar y él solo poseía una pequeña sonrisa, debido que esa batalla tendría lo que a él le gusta, una verdadera diversión, o eso espera que su rival sea digno oponente. Kissy solo veía sería eso, ya que no sabía qué iba a pasar, si ahora ganaría o estaría en duda debido a el poder del rival, pero ella no se iba a rendir así de fácil. Ella es una guerrera, o eso espera, porque su cuerpo le dice que huya o se rinda, pero ella no lo hace tan fácil. Ella debería demostrar que es una digna guerrera. En un fuerte estallido de poder, Arthur había paso a un 50% de su poder, el cual hacía temblar dicho planeta por su inmenso poder, pero él solo poseía una pequeña sonrisa. Veo que tiemblas, porque ¿acaso mi poder es demasiado para un guerrera como tú? Dime, ¿mi poder te supera o qué es lo que pasa? Diría Arthur, el cual veía eso con una pequeña sonrisa, pero él sabía que su rival ya tenía temor, pero no iba a bajar la mirada fácil. No, aún debo seguir, no me debo rendir así de fácil, soy una reina de la calamidad y no me rindo fácilmente, y eso lo sabes perfectamente, diría Kissy, la cual se ponía en pose de combate. Ella lo iba a dejar todo en el terreno no juego, mientras tenía una mirada fría y seria, ya que no se quería guardar nada en lo más mínimo. Es hora del último round, diría Arthur, el cual se movió a una velocidad impresionante que a su paso había dejado un salvaje caos. Bien, cuerpo y mente debemos ser fuertes, no debemos rendirnos fácilmente, debemos luchar hasta la muerte, diría Kissy, la cual se movió a una inmensa velocidad que a su paso había dejado un gran caos. Los dos guerreros por donde iban pasando solo dejaban una destrucción más de lo que había en ese planeta bañado en el caos. Los dos, al colisionar sus puños, se generó una inmensa explosión que se vio a cientos de kilómetros, de la cual dos veloces rayos salieron. Así comenzando un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a unas altas velocidades, que cada fuerte golpe que daban eran impresionante, que poseían un gran poder, pero al final una batalla tiene dos destinos nada más, ganar o perder, y el destino del perder a veces termina siendo peor que el del ganador.
Kishi se movía a unas grandes velocidades mientras iba dando unos fuertes golpes que cada uno iba rodeado de un gran poder oscuro, pero era en vano, no daba el golpe y si lo daba sentía que su muñeca era destruida. Arthur solo tenía una pequeña sonrisa mientras esquiva los fuertes golpes y algunos los recibía, pero de un momento para otro comenzó a tomarse la batalla en serio, dándole muchos golpes a unas grandes velocidades que cada uno tenía un inmenso poder. Kishi ahora sí estaba siendo masacrada a golpes que cada uno tenía un gran poder y eso le hacía sentir un fuerte dolor y un gran daño en su cuerpo hasta que recibió un salvaje golpe en toda la cara que salió disparado hasta impactar salvajemente con el suelo, que se había generado una inmensa explosión. Estaca sagrada, diría Arthur cuando lanzó la fuerte técnica a una gran velocidad que a su paso había dejado un gran caos al lanzar la técnica. Kishi se puso de pie a una gran velocidad, destruyendo cada estacada con los puños, pero al destruirlas todas sintió como sus huesos de los brazos habían sido destruidos por la salvaje técnica mientras cayó de rodillas, viendo a el guerrero que lo tenía en su frente. 5 pilares de fuego eterno, prisión del sufrimiento, diría Arthur, el cual rodeado a la guerrera con los 5 pilares de fuego, que era un fuego intenso con la intención de que su rival se rinda ya que la batalla la había ganada. Kishi sentía un infierno, su cuerpo ardía a unas altas temperaturas por más que usar un dominio helado era en vano, porque el poder eterno era el doble de fuerte y poderoso, no cualquiera lo destruye fácilmente a menos de que seas Goku. Arthur solo veía eso serio ya que la técnica no la iba a usar mucho tiempo porque podría causar muchos daños en el cuerpo de la guerrera, máximo 1 minuto le iba a tener en la técnica. Maldita sea, mi cuerpo está siendo quemado, siento como cada parte de mi cuerpo arde, la piel comienza a dolor, esto no debería ser posible, maldita sea, diría Kishi, la cual no podía más por el dolor que sentía en su cuerpo. Entonces Kishi, sigues en batalla o la damos, terminaba aquí, diría Arthur, el cual veía el cuerpo de la guerrera y las quemaduras que lentamente se veía, él sabía que unos segundos más y la termina. Me rindo, diría Kishi, la cual cayó inconsciente por el fuerte dolor que sentía. Ella tenía un límite el cual deberá superar si quería volverse una guerrera fuerte, pero si sigue así eso puede ser hasta imposible o quién sabe, solo ella. ¿No crees que te has pasado un poco usando los pilares de llama, los que se usan más para encerrar a guerreros monarcas, no a seres supremos? ¿Sabes el sufrimiento que ella ha pasado?, diría Goku, el cual veía eso serio. Solo así ella verá que debe mejorar mucho y no dejar de ser una débil, debe volverse fuerte porque presiento que algo muy grande está por llegar, diría Arthur serio. Tienes un punto, igual siento que en esto hay algo que no me cuadra, pero al final es algo que debe pasar y mucha suerte en tu camino a el reino Yagami, diría Goku, el cual sacó de un portal el cuerpo inconsciente de Ryota. Te dejo a ella entrenarla y hazla fuerte porque algo se aproxima y me imagino que has de saber, nos volveremos a encontrar. Son Goku, mejor dicho, Rey del Infinito, mejora ese poder porque veo que aún sigues bloqueado, diría Arthur serio. Si lo sé, un estúpido se le dio una gran idea, pero no te diré quién es, pero bueno, es hora de que me ponga a luchar en serio, tengo que salvar a un señorita, diría Goku con una pequeña sonrisa. Bien, te dejo en tu aventura, debo marcharme y me llevará al Yagami, diría Arthur, el cual del chasquido aparecen los 2 Yagami. Porque, diría Goku serio, ya que eso no era el tratado. Es una orden, no puede desobedecer, diría Arthur, el cual desapareció ya que sabía que Goku no lo iba a dejar ir con los Yagami. Goku solo se puso serio ya que eso no era el trato y ahora tenía que ir a el reino Yagami a causar el mayor sufrimiento si era necesario para esa raza y aprenda a respetar las decisiones de los demás. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides dejar tu like para la siguiente parte y el inicio del nuevo arco.